Bueno, mis hermanos, como saben, Dios es soberano y Él ha puesto su mensaje, su palabra en vasos de barro, que somos nosotros. Es por eso que siempre necesitamos la ayuda de su Espíritu, tanto para ser ese instrumento, como también ser los receptores. Así que antes de iniciar vamos a orar al Señor para que Él nos asista en esta noche y que sea siempre Él que nos hable y Él que cambie nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, una vez más, en tu presencia estamos en esta noche, rogando que tú nos asistas, Señor, que tu Espíritu sea derramado y que ciertamente Él nos hable. Padre, transforma nuestros corazones, que seamos cambiados, oh Señor, y diferentes de como entramos. Y asimismo, Señor, te pido que tú quites toda distracción que podamos tener, toda situación que pueda eliminar, toda situación que pueda quitarnos de frente, oh Señor, y quitarnos de estar en medio de ti. Que afirma nuestras mentes, nuestros pensamientos a tu palabra. Sé con el predicador, Señor, que sus debilidades e imperfecciones no sean estorbo para que tu palabra sea predicada. Ciertamente recuérdale que es un instrumento, un simple micrófono, Señor, para que tu palabra sea expuesta. Sé con nosotros, en Jesucristo. Amén. Para iniciar, quiero que me acompañen. Mateo capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 11. Mateo capítulo 4. Leo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le sirvían. Todo este libro del Evangelio de Mateo se puede resumir en 3 sencillos enunciados. Podemos tener en la primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, la persona de Jesús, el Mesías. Y ya desde el mismo capítulo 4, desde el verso 17 en adelante, hasta el capítulo 16, tenemos lo que es la proclamación de ese Jesús como el Mesías. Y ya concluyendo el capítulo, tenemos lo que es el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, el Mesías. Así que, como ya se ha estudiado antes en este púlpito, vemos como el autor de este evangelio es el mismo Mateo que conocemos, y la opinión más extendida es que él escribió este evangelio para cubrir las necesidades de los creyentes, en este caso a la zona donde él estaba escribiendo, eran mayormente judíos. Así que, para tener un contexto, como dije al principio, de lo que es la vida de Jesús y llegar al capítulo 4, vamos a ir rápidamente repasando desde el capítulo 1 y de cómo el Señor ha hablado a través de eso. Y vemos que desde el capítulo 1 hasta el verso 1, desde el verso 1 hasta el verso 17, vemos cómo Dios ha manifestado el cumplimiento de su promesa. Desde Edén, Él había prometido un Salvador. Y Él había cuidado específicamente, descendencia tras descendencia, de la simiente de Eva para traer al Salvador.
Y eso es lo que vemos en el capítulo 1, dando como clímax Jesucristo mismo, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y es que hasta su propio nacimiento fue una intercesión de Dios, puesto que ya por medio del Espíritu se halló que había concebido María. Y más tarde un ángel se le aparece a José para explicarle lo sucedido y que él no debía dejarla, puesto que Dios estaba detrás de todo esto. Y en el capítulo 2, en medio de su nacimiento, en el tiempo del rey Herodes, vemos como magos de tierras lejanas, reyes, vinieron para adorar al Señor Jesucristo. Y como ya después de esto, llega al lugar que es Nazaret. Y es que en todo tiempo hay que resaltar la providencia del Señor, que estaba en cada paso y en cada circunstancia. Así que ya en el capítulo 3 vemos cómo Juan el Bautista declaraba el cumplimiento del tiempo. Es el cumplimiento de que ya el reino de Dios se había acercado. Y a él, lo que él le estaba refiriendo era el mismo Jesucristo. Y todo esto fue mostrado con el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez que el Señor Jesús es afirmado en su identidad por el Padre, es decir, en su bautizo, al escucharle decir, como podemos ver, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ya eso está en el verso 17, el capítulo 3, vemos ahora cómo el Espíritu, entrando ya a nuestro pasaje, lo guía a una nueva etapa de su vida donde será tentado. Y es interesante pensar que es el plan de Dios pasar por esta experiencia difícil y para este propósito específico de ser tentado o probado. Y es ahí, mis hermanos, donde el Señor experimenta necesidad, hambre, experimenta sed, experimenta soledad. Es una prueba física, emocional y también espiritual. Sin embargo, podemos notar que Jesús es atacado en 3 áreas específicas, como estamos leyendo, y es lo que vamos a hablar y desglosar en esta noche. 3 áreas fundamentales de nuestra vida, las cuales continuamente debemos estar revisando y asegurándonos que descansamos en las verdades del Evangelio y su provisión para nosotros. Y de ninguna forma debe ser que podemos descansar en eso, en nuestra interpretación de las circunstancias, o nuestros pensamientos o sentimientos. Así que hoy vamos a ver esto en esta noche. Vamos a desglosar estas 3 formas, estas 3 tentaciones que Cristo padeció, y cómo estas 3 tentaciones van más allá de lo que se puede ver a simple vista. Así que en primer lugar, podemos saber que Cristo fue tentado en el área de su satisfacción. Dice el verso número 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que el Espíritu que descendió sobre Jesús en el bautizo y nunca más se va a apartar de él, lo conduce, como dije, al desierto para ser tentado. Y es claro que la tentación de Jesucristo vino de fuera. Fíjense que dice que el tentador vino. Y es que así que solamente, o de ese modo, se nos permite pensar que Cristo fue tentado, ya que como sabemos, Cristo mismo no guardó pecado y Cristo nunca pecó. Así que la palabra de Dios nos dice que Él estuvo en el desierto y no podemos quitar de nuestra mente que ese Cristo era 100% Dios, pero también era 100% humano. Así que notamos la interrogante del tentador, Satanás, hacia Jesús. La pregunta era si en verdad Cristo podía saciar su propia necesidad. Satanás prueba al Mesías por medio de la debilidad que él entendía que le estaba padeciendo. Y es interesante notar que a primera vista, como leemos en el pasaje del capítulo 4, podemos notar que sencillamente Satanás se estaba preocupando. Porque recordemos que Jesucristo estaba 40 días y 40 noches en ese desierto. Sí, como humano al fin, tenía hambre. Y podemos pensar que sencillamente Él quería saciar la necesidad de Jesús. Inclusive, Él mismo le dice, pero tú tienes hambre. Di que esas piedras se conviertan en pan.
Pero hay que recordar que ciertamente fue un malvado intento de hacer que el segundo Adán, que es Jesucristo, fracasara como el primer Adán fracasó. Además, por parte del tentador, en esencia, este era un esfuerzo siniestro, de destruir la confianza del Hijo. No fui yo, eso estaba así. Volvemos. Decía que era un esfuerzo siniestro de destruir la confianza del Hijo y la voluntad y el poder del Padre para sustentarlo. Era más allá de un simple pan, hermanos. Era hacerlo desconfiar de ese Dios que lo llevó ahí. Lo que el tentador le estaba pidiendo a Jesús era que desconfiara del Padre y tomara todos los asuntos en sus propias manos. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres Dios mismo. Tú puedes hacerlo. Tú tienes el poder para convertir esa piedra en pan. Sacia tu hambre. ¿Por qué has de tener o por qué has de te estar hambriento? Solo tú tienes que decirlo y se va a convertir en pan. Dios había puesto a Cristo en este lugar. Dice la palabra que el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Y recuerdo a un autor que decía que la voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Él no te pueda sostener. Así que si Dios llevó a Cristo a ese lugar, Él mismo Dios lo va a sustentar. Así que la tentación puesta por parte de Satanás hacia el Mesías era ver si el sustento de la gracia de Dios podría hacer frente contra la debilidad que aparentemente Cristo estaba padeciendo. Como decíamos en el verso 2, que Él tuvo hambre. Lo tentó a desesperarse, lo tentó a quitar su vista del Padre y a desconfiar del cuidado que Dios tenía hacia con Él. Una de las grandes tretas de Satanás es sacar ventaja de nuestra condición externa, de ver la aflicción y recordarnos que solo es aflicción y que sencillamente no hay salida. Sí, que al igual que nosotros también tenemos debilidades. Podemos ser rescatados por la gracia del Señor. Podemos ser creyentes. Dios puede estar con nosotros. Por eso no nos quita que de este lado de la tierra sufriremos. Eso no nos quita que seremos tentados muchísimas veces, cada día, en cada momento. Es una lucha constante que tenemos. Nuestra santificación de este lado aún ha sido completada. Es así como Pablo lo entendió perfectamente cuando, por medio a través del Espíritu, escribió en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Así que la prueba era más allá que un simple pan, como había comentado. Era una clara forma de querer hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Querer resolver por nuestras propias formas, por nuestras propias fuerzas. Como dije, Cristo fue tentado, pero más allá de la tentación que Él tuvo, tiene que ver mucho con nosotros, hermanos. Y Cristo, Dios y lo que es la Trinidad completa, tuvieron este plan de redimir un grupo de personas. Y también Cristo vino a la tierra, no solo para ver la humanidad, sino para ser parte de ella y que sea igual a nosotros. Cristo fue tentado y fue humano, igual que nosotros. La prueba era una clara forma de querer hacer nuestra voluntad, como he dicho, y en medio de la desesperación y la angustia, donde podría ser que en medio de la situación, las esperanzas que podemos tener son simplicidades ajenas a la realidad. Es muy fácil decir, Cristo estará contigo, Dios estará contigo. Pero cuando yo me levanto en la mañana, el lunes, y no tengo trabajo y no tengo que comer, es difícil. Cuando yo veo una oportunidad de a lo mejor ganar un dinero extra, es difícil yo no aceptarlo. Cuando sé que a lo mejor lo que estoy haciendo está mal, pero nadie se está dando cuenta. Es una tentación.
Nadie se va a dar cuenta. Yo puedo hacerlo. Nadie me dirá nada. De este pasaje, Hendrickson comenta: aunque hay profundidades que no podemos sondear, no se puede negar que esta tentación fue muy real para Jesús. Él sabía que estaba investido con poder para realizar milagros. Cristo era 100% Dios, como había comentado. Además que aquí tiene una oportunidad de usar su poder en beneficio propio. Así que tiene que haber tenido mucha hambre en ese momento. Y es que la realidad de la tentación y la severidad de la prueba quizás se haga más claramente entendible cuando podamos medir la tentación de Jesucristo con la tentación que tuvo Adán. Puesto como Adán pecó, Jesucristo es el segundo Adán. Y vemos como en primer lugar, como dice el comentario, leemos que Adán del Antiguo Testamento nunca, como podemos leer en el capítulo 3, nunca se comentó que él estaba sin comer durante un largo tiempo. Al contrario de Jesús, que duró 40 días y 40 noches sin comer. Así que Jesús estaba muy hambriento. Segundo punto, aun cuando el padre de la raza humana hubiera tenido hambre, podría haber satisfecho fácilmente su necesidad, porque se le había dicho: de todo árbol podrás comer. Está haciendo una comparación que tenemos. Dios le había dicho a Adán: tú puedes comer de todo árbol, menos de ese. Sin embargo, Cristo estaba en un desierto. No había manzana ni pera, arena. Tercer punto, cuando el marido de Eva fue tentado, tenía todo a su favor, porque vivía en el paraíso, en Edén. Jesús, sin embargo, en el momento de la tentación, estaba en este horrible desierto. Pero a pesar de esas tres causas, de esos tres puntos, Él resistió la tentación. Cristo salió victorioso de esa tentación. Así que la respuesta de Jesús a esa tentación la podemos ver en el verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Cristo le hizo entender al tentador que Dios es suficiente. El Señor lo llevó y Él lo va a sustentar. Esa es la gran verdad. Dios es suficiente. Así que también se puede notar, o se puede resaltar, que Cristo está haciendo referencia también a la palabra de Dios y dice: está escrito. Así que para Él la escritura del Antiguo Testamento, en la forma en que Él mismo la interpretaba, Jesús, era evidentemente la piedra angular de la verdad para la vida. El Tribunal Supremo de Apelación para la razón. El mismo Cristo, siendo Dios, utilizó la palabra. Hermanos, esa palabra tenía poder a través de Dios, y esa es la misma palabra que tenemos hoy. Esa es la palabra de Dios. Nunca cambia. No importa el tiempo, las circunstancias, no importa el lugar donde tú estés. Es el manual de vida, como muchos dicen. Cristo, cuando hace la mención de está escrito, Él hace referencia a Deuteronomio 8:3. Y lo que nos habla ese pasaje es que nos presenta a Moisés en el acto de recordar a Israel el tierno cuidado de Dios que tenía con su pueblo. Y es que durante los 40 años de viaje por el desierto, particularmente, muestra cómo el Señor los había alimentado y cómo Él había dado el maná para que su pueblo siguiera siendo alimentado. Eran momentos desconocidos para ellos y para sus padres. Pero era cierto que Dios estaba mostrando que Él estaba con ellos. Y que no solo de pan vivirá el hombre, sino más bien de todo lo que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá porque Dios así lo permite. El hombre es sustentado por Dios. Así que por tanto, lo que Jesús quiso decir puede ser parafraseado en esto. O sea, Cristo le hizo entender al tentador que tú estás actuando mal. Estás actuando sobre la falsa suposición de que para que el hombre sacie el hambre y siga viviendo, es absolutamente necesario el pan.
Ante esta idea errónea, yo ahora declaro que la única fuente indispensable de la vida, bienestar para el hombre, es el poder de mi Padre. Ese poder de su Padre que era creativo, fortalecedor y sustentador. También podemos resaltar la expresión toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que se refiere a la palabra de su poder. Dios tiene una voz operativa. Es decir, cuando Dios dice algo, se hace. Es por eso que cuando en Génesis 1 vemos que el mismo Dios dice, sea la luz, y la luz se hizo. Su voz es operativa. Su voz tiene poder. Y es esa voz que había sustentado a Cristo. Esa es la voz que nos sustenta hoy en día. Por parte de Jesús, esta respuesta al consejo de Satanás fue una expresión de confianza filial en el cuidado paterno. Y ciertamente en esta hora de prueba no le faltaría a su amado, ya que ese mismo Dios que proveyó maná para su pueblo, ese es el mismo Dios que había dicho en el capítulo 3, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vuelvo a repetir, Dios lo llevó, Dios lo sustentará. Cristo sale victorioso, haciéndole entender que Dios es suficiente. Y en nuestro caso podemos ver eso en su palabra. Cristo citó la palabra de Dios para recordar que Dios es el que tiene el sustento. Y de la misma forma nosotros podemos salir victoriosos en el momento de que venga la tentación. De recordar que podemos ser satisfechos en Él. Cristo tuvo hambre. Él sabe lo que fue eso. Él supo lo que fue eso. Así que sí podemos ir a Él. Él nos entiende. Por eso Cristo se hizo semejante a nosotros. Para que en todo podamos decir que a Él podemos recurrir. Así que la vida no depende primeramente del pan, sino del poder sustentador, como habíamos dicho, y del amor también de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y por eso el Padre proveerá para Él y lo sustentará. Cristo nos enseña que Dios es suficiente. Él padeció tentación igual que nosotros, para que todo fuera igual a nosotros, como había comentado. Así que Dios estaba con Él y Él estará con nosotros. Así que pasando en segundo lugar, la segunda tentación que tuvo Jesucristo fue que Él fue tentado en el área de su seguridad. Fue tentado en el área de su seguridad. Verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que ahora vemos una forma diferente que Satanás acude a Jesús. Y es que Satanás cita el Salmo 91, versos 11 y 12. Así que la forma de la presentación del tentador es usando la misma palabra de Dios. Así como Cristo lo usó para mostrar su seguridad, ahora Satanás utiliza la palabra de Dios para tentarlo. Así que con el permiso, obviamente, de Dios, el diablo condujo a Jesús a esta ciudad y lo puso en el pináculo mismo. Así que Satanás había dicho, puesto que eres el Hijo de Dios, arrójate abajo. Así que su razonamiento, es decir, el razonamiento de Satanás, probablemente seguía esta línea. Así que si tú te tiras de este pináculo, tú podrás demostrar la verdad que tú acabas de decir anteriormente. Él te va a sustentar. Así que pruébalo. Así que él también menciona, así que la escritura que con tanta prontitud citas es verdad, no te va a sobrevenir daño alguno, porque está escrito, él dará orden a sus ángeles acerca de ti,
Así que no solamente detendrán tu caída, sino que cuidarán hasta que no te pase nada con esas piedras filosas que pueden estar abajo. Ellos te van a sostener, no te va a pasar nada. El pasaje citado, como dije, es de Salmo 91. Y podemos resaltar un punto aquí, es que en la forma en que se halla aquí, en el pasaje que tenemos, en Mateo 4:6, sigue la Septuaginta que podemos tener. Sin embargo, en la forma citada por el diablo, hay una omisión, hay una parte de ese versículo que él no menciona. Y es que podemos considerarlo importante. Así que según el hebreo, Salmo 91:11 termina con las palabras para guardarte en todos tus caminos. Esa parte Satanás no la cita. Así que Mateo 4:6 nada contiene con respecto a eso. Así que cuando se incluyen estas palabras, Dios promete proteger al hombre justo en todos sus caminos justos, porque tales son los caminos del hombre que habitan en el abrigo del Altísimo y que moran bajo la sombra del Omnipotente. Es aquel que encuentra refugio en Jehová, en quien ha puesto su amor. Así que en consecuencia son los caminos del santo, del hombre bueno, aquel que Dios lo sustentará en sus caminos justos. Así que los caminos, como habíamos mencionado, en consecuencia, son aquellos caminos justos. Esa parte Satanás no la menciona y quería resaltarla porque se hace más fácil interpretar el pasaje como si fuera una promesa de Jehová de proteger al justo sin importar el camino que vaya. Por eso quería resaltarlo. Entendido de esa forma, el pasaje parece corresponder más acerca de lo que el diablo quería hacer que Jesús hiciera. En innumerables pasajes de la palabra de Dios vemos cómo Dios condena y castiga la temeridad, el jugarse con la providencia, el arrojarse al peligro pensando que Dios nos va a sustentar. La obediencia a la proposición de Satanás era tentadora, porque ¿qué hombre existe que al pedirle que le demuestre su valor, al pedir que le demuestre un punto, no siente que debe hacer de inmediato, sin preguntarle primero qué derecho tiene mi oponente a decir eso? ¿Tú crees que yo no lo puedo hacer? ¡Ja! Pero sin embargo, Jesús no cae en la trampa. Comprende que si él hace lo que Satanás le está pidiendo, equivaldría a poner la presunción en el lugar de la fe, la desfachatez en lugar de la sumisión a Dios y su dirección. Como había dicho anteriormente, era más que un simple salto, era más que un simple pan. Hubiera significado nada menos que arriesgarse a la autodestrucción, la falsa confianza en el Padre que el diablo exige a Jesús en esta segunda tentación. Así que esta tentación no era mejor que la desconfianza que él había propuesto en la primera. Era someter a un experimento al Padre. Satanás tentó a Cristo a que presumiera del poder que él tenía. Y a su vez, lo estaba tentando a presumir de la protección que el Padre le había dado. No hay extremos más peligrosos que la desesperación y a su vez la presunción, especialmente en lo referido a los asuntos de nuestra alma. Satanás no objeta lugares sagrados como escenarios para sus asaltos. Es decir, fíjense que Satanás llevó a Cristo al pináculo del templo. No fue en una piedra, no fue en un lugar lleno de pecado, fue en un lugar santo, el pináculo, en el templo. Así que asimismo Satanás puede tentar a todo varón, a toda mujer,
en cualquier situación. No creas que porque estás en la iglesia bajarás la guardia. No creas que porque estás sentado escuchando este mensaje, Satanás no estuviera tentándote a distraerte. No podemos bajar la guardia en ningún lugar. La ciudad santa es el lugar donde con la mayor ventaja tienta a los hombres al orgullo y a la presunción. Al estar con mis hermanos en la fe, los cristianos, estoy con mis hermanos, yo no tengo que preocuparme ya de las luchas que puedo tener en el día a día. Yo puedo ser yo aquí ahora. Cuidémonos. Es una falsa presunción. En todo momento podemos ser tentados. Todos los altos lugares son resbalosos. El avance en el mundo hace al hombre un blanco para que Satanás se le dispare sus dardos de fuego. Satanás está también versado en las Escrituras, que es capaz de citarlas fácilmente. Así que es posible que un hombre tenga su cabeza llena de nociones de las Escrituras. Puede estar consciente de la palabra de Dios, puede estar consciente de las promesas del Señor. Su boca puede estar llena de expresiones de las Escrituras, mientras su corazón está lleno de acomodada enemistad con Dios y contra su bondad. Podemos decir que creemos en el Señor, podemos citar palabra de Dios, pero puede ser que nuestro corazón nos esté engañando. Si nos salimos de nuestro camino, fuera del camino de nuestro deber, abandonamos la promesa y nos ponemos fuera de la protección del Señor. Así como decía Oscar en la mañana, Dios de ninguna manera va a querer ayudarte con tus ídolos. De ninguna forma. Él te señalará esos ídolos. Y Él te los seguirá mostrando hasta que tú te des cuenta que tú no puedes servir a dos señores. Así que en medio de esta tentación, la respuesta de Jesús en el verso 7 dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una cita también del Antiguo Testamento, que es de Deuteronomio 6:16, que refleja la situación de los israelitas que se describe en Éxodo 17, como en un lugar llamado Masa, que probaron a Jehová y se rebelaron contra Moisés por falta de agua. Acusaron a Moisés de haberlos sacado cruelmente de Egipto, a ellos, a sus hijos, su ganado, llevándolos al desierto para ser destruidos. Estaban casi a punto de apedrearlo, y en vez de dar a conocer todas sus necesidades y deseos delante del Señor, sí que era más fácil yo tomar rienda de mi vida. Era más fácil matar a Moisés que llevar mi necesidad delante del Padre. Desafiaron a Dios. ¿Está Jehová entre nosotros? Jesús sabe que una mala conducta similar de su parte equivaldría a una grave transgresión. Esto es, al exponerse innecesariamente a un peligro para ver cuál sería la reacción del Padre en esa situación. Si estaría con él o no. Sabe que ello nada tiene que ver con la confianza humilde en el cuidado protector prometido en el Salmo 91, como habíamos visto. Por lo tanto, en forma muy apropiada, responde al tentador citando este pasaje. Hermanos, la vida cotidiana que nos rodea nos ofrece abundantes ilustraciones de una falsa confianza similar a la que Satanás le estaba mostrando a Jesús. Una persona busca fervientemente al Señor para que le otorgue la bendición de la salud. Sin embargo, no observa las normas que están establecidas para la salud, los medicamentos, el ir al médico. Le podemos pedir a Dios que salve nuestra alma, sin embargo, no usamos los medios de gracia como la oración, el ir a la iglesia, la palabra de Dios.
Alguien suplicará tal vez al Señor por el bienestar físico y espiritual de sus hijos, pero descuida el guiarlos en el camino del Señor. Cristo nos deja ver cómo puede ser sutil la forma de la tentación, de ver qué tanto podemos acercarnos al fuego sin ser quemados. ¿Qué tanto yo puedo acercarme? Dios me va a proteger. Así que Cristo sale victorioso en esta tentación. Su seguridad está en Dios. No hay que intentar a Dios para demostrar su amor por Él, y no hay que intentar a Dios para demostrar su amor por nosotros. Debemos estar seguros bajo su poder y su gracia. El amor manifestado de Dios para con nosotros, no tenemos que buscarlo dentro de nosotros, sino fuera, en la cruz. Cristo mató a su Hijo para no tener que matarnos a nosotros. Ese es el punto final, ese es el clímax del propósito de Dios. Dios ha querido que en Jesucristo podamos venir delante de Él. Así que tenemos a Satanás, que habiendo fracasado en los primeros 2 intentos de vencer a su enemigo, pone todo en juego ahora. En su último intento final y desesperado de lograr el propósito por el cual quería tentar a Cristo. Así que en tercer lugar, podemos ver la prueba en el área de su significado. Verso 8, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo lo que tú veas aquí, te lo puedo dar si postrado tú me adoras. Pero podemos notar o podemos preguntarnos, ¿en qué sentido podemos decir que también esta tercera prueba es igual de tentativa como las otras 2? Porque Dios tiene el control de todo. Dios es dueño de todo. Cristo lo sabía. Así que, ¿cómo podemos unir esta tercera tentación con las otras 2? Tal vez la sugerencia de Satanás implícitamente de tratar de darle la corona sin sufrir la cruz. Pudo haber fomentado Jesús en él una amarga lucha. Por cierto, no fue una lucha que lo envolvió en pecado o que podía llevarlo directamente a pecar. Así que esta tercera tentación es igual que las demás, en el sentido de que estaba puesto en manifiesto, que tú puedes ser y mostrar que tú eres el rey de los judíos y todo eso, sin necesidad de tú pasar por la cruz. Ahí se une con las demás tentaciones. Y es así como también podemos explicar cómo, a pesar de que Cristo sabía lo que iba a pasar, tanto en ese momento como al final de sus días en la tierra, así en ese momento en el Getsemaní, Él oró al Señor, pidiendo que le pasara esa copa. Vuelvo y hago el hincapié, vuelvo y hago el aclarando. Cristo era humano. Él, a pesar de que sabía lo que iba a pasar, a pesar de que Él tenía en mente la voluntad de su Padre, Él tenía esas tentaciones y a su vez en el Getsemaní Él estaba sufriendo. Su agonía lo consumía. Así que finalmente lo que pudiera haber sido la mayor de todas las tentaciones, Satanás está dispuesto a ceder su dominio, su poderosa influencia sobre todos los reinos del mundo y entregarlos juntos con toda su gloriosa riqueza a Jesús, a fin de que Él lo posea y lo controle. Eso es al menos lo que Él tenía pensado. Como dice la parte de la palabra de Dios, te postres delante de mí y me adores.
El Mesías no necesitaba sufrir ni corona de espinas, ni ninguna vergüenza en la cruz. Él podría ceder a esa tentación y dejar atrás ese sufrimiento que podía haber llegado. La tentación entonces refleja aquí que precisamente tomar el atajo para intentar ayudar a Dios es también una causa de tentación y muy pecaminosa. Tratamos de ver que Dios nos quiere llevar hacia un punto, pero nos desesperamos. Nos desesperamos. Sencillamente queremos en cierto punto llevar al Señor porque entendemos que esa también es su voluntad, pero no es así. Recuerdo que también se ha predicado aquí que siempre las respuestas de Dios es sí, no y espera. Pero la tercera no la queremos mucho, pero es una respuesta. Las cosas no suceden a nuestro tiempo, es al tiempo del Señor. Todo lo que hacemos, todas las cosas que queremos hacer, es al tiempo del Señor. Porque así como Él dice en su palabra que sustenta las aves y los animales, Él también nos sustenta a nosotros. Así que es también una tentación y es pecado el hecho de querer ayudar a Dios, el hecho de querer tomar atajos. Y aún más, el pensar que nuestro crecimiento espiritual también depende de la cantidad de libros que yo lea, de la cantidad de años que yo tenga en la iglesia. No hay atajos para el crecimiento espiritual. No hay atajos para eso. Es una continua relación con el Señor, día tras día. Las acciones que hacemos, podemos resumirla en que la suma de todas las acciones que hacemos en el día a día, comer, levantarse, hacer algo, ir, en la forma que yo hablo, en la forma que me he visto, todas esas acciones, la suma de esas acciones se convierte en un hábito. Si tú haces continuamente cepillarte los dientes, se convierte en un hábito. Así como tú tomas diferentes hábitos, la suma de esos hábitos es tu carácter. Así que una mayor relación con Dios no se trata de solo leer la Biblia un año. Se trata de que continuamente yo aplique su palabra en la iglesia, en mi trabajo, en el colmado cuando compro habichuela, en el carro que voy al trabajo, en todas las áreas de mi vida. Es ahí donde se muestra el plan de Dios, el plan donde yo puedo manifestar su gracia y su misericordia. No solo en las partes buenas de mi vida, sino también en mis propias aflicciones. Tenemos entonces la respuesta de Jesús en el verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La respuesta vuelve como una flecha hacia Satanás, porque está escrito, al Señor, solo a Él, a Dios vas a adorar. Entonces, por el momento, el diablo se aparta de Jesús y los ángeles vienen y sirven al vencedor. Cuando Adán fue tentado, fracasó. Ahora Cristo también debió ser tentado para que su victoria sobre la tentación deshiciera los resultados del fracaso de Adán en provecho para nosotros. Satanás tentó a Cristo a la idolatría al ofrecerle los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria de todo este mundo es la tentación más encantadora para quien no piensa y no se da cuenta. Eso es lo que más fácilmente vence a los hombres. Un título, un buen trabajo, una buena posición. Recuerdo una vez que alguien me dijo, no recuerdo realmente el nombre, pero yo lo que sé que la frase decía que lo que peor le puede ir a una persona no creyente
y creo que yo puedo también englosar a los creyentes, lo peor que le puede ir a una persona es que le vaya bien siempre. Fíjense que la expresión del dominicano es: ay, pero la situación sí está dura, Señor, ayúdame. Pero ahora ponga a ese dominicano en un buen trabajo, que además se trabaje 2 veces al día hasta las 12 del día, los fines de semana libre, tienes una buena casa, tu familia, nunca te enfermas, ni tus hijos, ni tu familia tampoco, tienes un buen auto, por ejemplo, tienes todas las cosas que tú puedas necesitar. Y aunque podamos ver que esa es la buena vida, es totalmente un campo minado de tentación, de quitarnos la vista en el Dios que provee todas las cosas. Es fácil y es bueno. Yo quiero sacarme la loto. Pero ¿cuál es tu verdadera necesidad, en verdad? Todos tenemos problemas. Pero al igual que en la medicina, si tú tienes cáncer y te duele también otra parte, se atiende primero el cáncer porque es lo primero, es lo más grave. A su vez, tenemos necesidades, tenemos problemas, pero nuestro principal problema es nuestra relación con Dios en general. El hombre le ha dado la espalda a Dios y ese Dios vino a buscar lo que se había perdido. Es Él ahora que busca al hombre. Tenemos necesidad, pero nuestra principal necesidad es volver a Dios. Es volvernos y tener esa relación que se perdió desde Edén. La propuesta "vete de aquí, Satanás", manifiesta una clara evidencia de Cristo en, sin pensarlo 2 veces, manifestó a quien creía. Algunas tentaciones son abiertamente malas y no son para ser simplemente resistidas, sino para ser rechazadas de inmediato. Bueno es ser rápido y firme para resistir este tipo de tentaciones. Como dice su palabra, si resistimos al diablo, éste huirá de nosotros. Pero el alma que delibera está casi vencida. El alma que duda y se queda pensando en la tentación, tratando de ver una forma de no pecar por hacer también su voluntad y no la del Señor, termina abriéndole su corazón y tomando la tentación y convirtiéndola en pecado. Encontramos tal vez solo unos pocos que puedan rechazar resueltamente tales carnadas ofrecidas por Satanás. Tal vez pase eso contigo o con otros que tú piensas. Tal vez esas tentaciones de tener todos los millones y tener todos mis problemas resueltos no sea una gran tentación. Pero al final, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo esto quizás, pero al final pierde su alma? Al final no ganaste nada. Al final tu fuerza firme de resistir esta tentación no te valió de nada. Pierdes tu alma y lo pierdes todo. Cristo fue socorrido después de la tentación para estimularlo a seguir en su esfuerzo y para estimularnos nosotros a confiar en Él. Porque supo por experiencia lo que es sufrir siendo tentado. De modo que sabía lo que es ser socorrido en la tentación. Por tanto, podemos esperar no solo que sienta por su pueblo tentado, sino que venga con el oportuno socorro. No es de extraños. No es que tú vas a orar pensando que Dios a lo mejor ve la tentación. Cristo ve la tentación y ya. Sino que en medio de tu tentación, tú puedes sentir consuelo en el Señor, porque Cristo también padeció lo mismo. Solo Dios es digno de ser adorado y en Él descansa toda nuestra vida.
En sus manos están nuestros tiempos, toda nuestra vida. A Él solo servimos. Aprendamos finalmente cuán tierna es la compasión de nuestro Señor Jesucristo, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Esta verdad no puede menos que ser valiosísima para nosotros, para todos los verdaderos creyentes, pues encierra en sí un caudal de consuelo. Si los cristianos tienen en el cielo un bienhechor que los considere en todas sus tentaciones y toma parte, por así decirlo, en todas las agonías espirituales, Él estará con nosotros. ¿Los tienta alguna vez Satanás a que desconfíen de la bondad y la protección de Dios? Jesús fue tentado así también. ¿Se ven tentados a abusar de la misericordia de Dios y a lanzarse en peligros sin necesidad? Así también Cristo fue tentado. ¿Se ven tentados a cometer en lo secreto algún grave pecado a fin de obtener algún bien aparente? Jesús se vio tentado también de esa manera. ¿O se les procura inducir a que acepten una aplicación errada en las Escrituras como excusa para obrar el mal, para tratar de hacer lo que yo creo? En iguales circunstancias se vio Jesús. Él fue tentado y Él resistió a la tentación. Por lo tanto, Él y solo Él puede satisfacer las necesidades de la humanidad. Que acudan, pues, todos aquellos que estén necesitados a implorar por auxilio a ese Dios que sabe lo que son las tentaciones. Él a ninguna voz cierra sus oídos cuando va buscando clemencia y misericordia. Así que, finalizando, el Señor Jesús fue tentado y probado en estas tres áreas, saliendo victorioso para que hoy nosotros, al descansar en Él y en su obra completa de redención en la cruz, en nuestro favor, podamos encontrar también seguridad, satisfacción y nuestro significado e identidad. Cristo mismo dijo: yo soy el camino. Estamos seguros en Él. Yo soy la verdad. Nuestro significado no depende de las opiniones de los demás. Y yo soy la vida. Podemos entonces estar satisfechos en Él. Debemos de pensar en esto y continuamente encontrar descanso en que ese Dios sabe mis problemas, más allá de solo verlos. Su Hijo Jesucristo padeció igual que yo. Algunas aplicaciones podemos resaltar es que tenemos que aprender que no debemos considerar las tentaciones como una cosa extraña o casual. El discípulo no es más que su maestro, ni el criado más que su amo. Si Satanás se acercó a Cristo, se va a acercar también a ti. Pero consuelo para nosotros es que Cristo sufrió siendo tentado, porque así se manifiesta que nuestras tentaciones, mientras no cedamos a ellas, no son pecado. Vuelvo y repito. Las tentaciones. Cristo padeció igual tentaciones. Pero en sí las tentaciones no son pecado. Sencillamente son aflicciones. A través del poder de Dios está en nosotros el resistir esa tentación y decir no. Como había comentado en mi meditación la otra vez, ya no somos esclavos del pecado. Ya podemos ahora, a través del Espíritu de Dios, decir no a la tentación.
está en nosotros ahora. Ya no tenemos esa inclinación siempre a hacer lo malo. Ya podemos decir no. A su vez, vemos cómo Cristo usó siempre la palabra de Dios. Y es que eso nos lleva también a llenar nuestro corazón de las promesas del Señor, para en medio de aflicción y circunstancias recordar esas promesas. Dios habla a su pueblo a través de su palabra. Y mientras más nos exponemos a su palabra y la recitamos y la meditamos, en momentos de desilusión, en momentos de aflicción, en momentos de tentación, Él pondrá la palabra necesaria en nuestros corazones. Busquemos a Dios en oración. Llenemos nuestros corazones de su palabra. No podemos dar lo que no tenemos y no podemos luchar con la tentación tampoco, pensando en que nuestras fuerzas carnales podamos resistir. Segundo, tenga la seguridad que Jesús, como representante de su pueblo, ha rendido la obediencia que Adán, como representante de la humanidad, dejó de rendir. Debemos de recibir consuelo del hecho de que tenemos un sumo sacerdote que, habiendo sido igual a nosotros, padeció igual que nosotros. Él no prestó oídos al diablo, sino que Él fue y Él confió en el Señor. Seremos tentados en diferentes ocasiones, pero recordar que así mismo como Cristo fue tentado y no llegó a pecar, así también nosotros podemos resistir la tentación a través del poder de Dios. Cuando entendamos esto y cuando podemos poner en práctica esas verdades, nuestras almas pueden descansar. Cuando tú ores en tu casa, cuando tú ores en el lugar donde tú estás, recuerda siempre estas palabras: Cristo sabe lo que tú estás padeciendo. También para las personas que nos visitan o aquellos que a lo mejor no tienen una relación estrecha con el Señor, que a lo mejor están de espaldas a Dios. Cristo ha dicho que en Él está la vida, y el que viene a Él de ninguna manera le echa fuera. No se trata de querer dejar mis caminos, no se trata de querer cambiar yo primero y luego ir a la iglesia. No se trata de yo quitar mi forma de hablar, mi forma de vestir para yo ir al Señor. Él ha dicho que así como tú estás, ven delante de Él y Él aligerará tu carga. No necesitas cambiar para venir a Cristo. Ven y deja ese cambio a Él. Solo en Él tenemos salvación. Solo en Él podemos ser librados de las tentaciones, ser librados del pecado. Solo cuando tenemos esa estrecha relación, nuestros corazones pueden estar descansados. Ven a Jesucristo. No esperes más. Como dicen, renueva el malvete, renueva tu relación con el Señor. Recuerda que Él sabe lo que tú estás padeciendo. Él no se ha olvidado de ti. Recuerda que Él inclina su oído a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. Dios no te echa fuera, pero su misericordia para aquellos que no son creyentes, para aquellos que aún no han ido donde Él, no es eterno. El tiempo está pasando y la segunda venida de Cristo es tan inminente y evidente y tan segura como su primera venida. Cristo viene a buscar los suyos. No esperes más.
aquel que entendió lo que es la tentación, también nos puede dar oportuno socorro para resistir y tener confianza en Él por el resto de nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por mostrarnos cómo Cristo padeció, cómo Cristo fue tentado en muchas oportunidades, pero salió victorioso, oh Dios. Ayúdanos a recordar que ahora y de la misma forma podemos salir victoriosos en medio de las tentaciones, sea el cual sea, a través del Espíritu tuyo. Padre, guíanos y recuérdanos que a ti te pertenecemos, que tú tienes el control, Señor. Ayúdanos a no caer en la debilidad de desesperarnos, a recordar que solo tú eres suficiente, solo en ti nuestros corazones pueden estar llenos de amor, solo en ti nuestros corazones pueden ser completados. Al mismo tiempo, solo en ti, oh Dios, nuestra seguridad es plena. Tú nos proteges cada día, oh Señor. Tu mano está con nosotros. Y al mismo tiempo, ayúdanos a recordar que mi identidad está en ti. A ti te pertenezco, Señor. Y no depende de las opiniones de los demás, no depende de cuán bien haga de manera de obras a la sociedad o a mi familia, sino que tú me has amado, Señor. Y como no hubo nada en mí que me llevó, no hubo nada en mí que hizo que tú me amaras, así que nada de lo que yo haga va a dejar que ese amor deje de fluir. Recuérdame, oh Dios, tus promesas y sé con nosotros, Señor. Guíanos en esta semana a poner por obras y por práctica cada una de esas verdades, a recordar que tú estás con nosotros en todo momento. Llévanos también, y a su vez aquellos que nos visitan o aquellos que escucharon esta palabra, oh Señor, y tú estás trabajando sus corazones. Sé con ellos, y ahí, en el lugar donde están, puedan venir delante de ti, pedir perdón por sus pecados y ser salvados por tu gracia. Gracias, oh Señor, por este hermoso privilegio. En Jesucristo. Amén.